¿Qué tal? Les habla Emanuel Valtierra y antes de empezar este video me gustaría agradecer a las personas que me apoyan en Patreon. Nada de esto sería posible sin su ayuda. ¿Quién no disfruta de una riquísima comida mexicana preparada por su abuelita, o en algún restaurante local del pueblo, o en el rancho donde vivías cuando eras un pequeño? Ahora, ¿qué tan realmente mexicana era esa comida? ¿Te has preguntado si es una combinación híbrida México-española? ¿O será que el platillo que te comes viene de los tiempos memorables de la Gran Tenochtitlán? Bien sabemos que los aztecas tenían un sistema de agricultura muy avanzado, posiblemente el más avanzado en todo el mundo hasta el momento de su caída. Las chinampas, sin duda alguna, facilitaron el consumo de alimentos para todas las ciudades del Valle de México. El chile, el maíz, el frijol y la flor de calabaza son solo algunos de los ejemplos de cultivos que se realizaban, pero la cocina mexicana no terminaba ahí. Para una civilización un tanto nueva, la cantidad de platillos deliciosos que ahí se preparaban era muy grande. Solamente del maíz ya se hacían varias comidas para deleitarse, como lo eran el comali o tortillas. Si no querías moler el maíz, entonces podrías prepararte un rico pozole o sopa de maíz. Si había más tiempo para cocinar, se podían preparar unos tamali, aunque de estos cabe preguntarse qué tan diferentes eran de los que conocemos hoy en día. Se sabe que usaban frijoles para estos, aunque mis favoritos siempre serán los de puerco, que esos ya vendrían siendo una comida híbrida. Los frijoles también eran muy usados para sopas y pastas. La variedad de los platillos de frijoles dependía mucho con qué eran preparados. Se les podía poner cualquier verdura de preferencia o hasta carne. Eran uno de los favoritos de cualquier clase de ciudadano azteca mexica. Uno de los platillos más deliciosos y que hasta la fecha se le considera como un manjar es el guacamole. Por si no lo sabías, el aguacate, tomate y el chile, que son los ingredientes del guacamole, son verduras muy pero muy prehispánicas. Los europeos, asiáticos y africanos no tenían el placer de conocer tal tesoro. Otro platillo muy importante era el chocolate, en su forma favorita de bebida, claro. Si preguntas al no culto, siempre pensará que los chocolates tienen un origen europeo, sin tener la menor idea que es la cosa más mexicana del mundo. El cacao era tan preciado que incluso en muchos lados lo usaban como su moneda oficial. Las salsas eran uno de los acompañamientos más comunes en cualquier platillo azteca. La variedad de chiles que había en el único mundo daba abasto para un sinnúmero de sabores y texturas en sus salsas. Hasta el día de hoy, nadie puede imaginarse un rico platillo de comida mexicana sin una deliciosa salsa al lado. Por último, los nopales eran otro comodín en la dieta de la ciudad de Tenochca. Muy parecido a los frijoles y al maíz, los nopales se usaban para hacer guisos mezclados con sus ingredientes favoritos. No hay que dejar de mencionar que los nopales también daban deliciosos y jugosos frutos, que eran también comestibles. De todas estas comidas y platillos, ¿cuál es tu favorita? Yo no podría vivir sin los tacos. Primero muerte Florida antes de dejar mis amados tacos. Recuerden que si tienen unos pesos extras, pueden apoyarme en Patreon. Esto me ayuda a seguir creando videos, libros y juegos con temática prehispánica. También pueden apoyar mi trabajo comprando alguno de mis productos en mi página de internet o contactándome directamente a mi email. Todos los links están en la descripción del video.